Buenos días a todos, ¿qué tal? De nuevo aquí, gracias a la invitación de Economics and Juris y de Antonio Benítez Hostos para, bueno, como ya dijimos en la otra sesión, para analizar la sentencia que ha dictado el Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 28 de junio, bueno, pues a raíz de la cuestión prejudicial que resolvió el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el 3 de junio. Vamos a hacer un pequeño análisis de la sentencia, aunque bueno, pues ya sabéis que ahora las noticias, incluso las jurídicas y los análisis, pues pretenden ser más inmediatos que profundos, ¿no? Como ahora aparecen las noticias, ¿no? Como última noticia, ¿no? Últimos momentos, ¿no? Es preferible darlo, aunque luego se rectifique, que intentar dar una opinión un poco más fundamentada. Antes de entrar, a mí me gustaría comentar que bueno, la sentencia se ha dictado al menos desde así como yo la interpreto y la analizo, desde una posición defensiva por parte del Tribunal Supremo. Eso hace que, al menos desde la perspectiva que yo la interpreto, la sentencia que se dicta por unificación de doctrina, más que dictarse a las partes que lo resuelven en pocos párrafos, lo primero que haga es, como ella misma dice, ¿no? Intenta analizar su propia jurisprudencia, porque entiende que o bien en este caso las partes o incluso el tribunal que eleva la cuestión no entiende su jurisprudencia de muchos años, desde el 2008, o bien sencillamente pues las cuestiones que se han planteado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea pues han sido mal planteadas en relación a su propia jurisprudencia. Y eso pues bueno, pues hace que la elaboración de la sentencia tenga más que ser una decisión frente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y frente al tribunal que eleva la cuestión, que hacia las partes que, bueno, pues que queda en poco o nada lo que hace o las referencias que hace. Sí que es verdad que, bueno, que es de unificación de doctrina y por lo tanto pues tampoco iba a poder el Tribunal Supremo a resolver extendidamente la cuestión que ya venía resuelta de otras cuestiones, porque ya sabéis que son lo que viene a determinar es cuál es la validez de la jurisprudencia en sentencias de contraste o contradictorias. Lo que sí me llama la atención es que el tribunal intenta hacer un equilibrismo que yo creo que es bastante complicado y lo tenía bastante fácil. Yo creo que el tribunal se mete en un jardín mayor que en el que se encontraba, porque podía perfectamente haber considerado que el incumplimiento del artículo 70 del EVE da lugar a que sencillamente es un plazo de nuevo con la reiteración de lo injustificada y lo inusualmente largo, que ahora entraremos en ese detalle, y que por lo tanto, bueno, pues esa cuestión que el tribunal niega de que pueda haber unos efectos automáticos en el caso de que se acaben o que se cumpla esos 3 años del artículo 70 del EVE, pues por lo tanto da lugar a la indefinición. El tribunal no dice eso, intenta de nuevo dar una vuelta de tuerca, intenta equilibrarse entre bueno, pues lo que parece que le espeta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y lo que parece que le dice el tribunal que eleva la cuestión, y por lo tanto intenta encajar difícilmente su doctrina en este cambio que dice jurisprudencial para decir, bueno, pues hemos cambiado en este aspecto, ¿no? El análisis que vamos a hacer, lo vamos a hacer de atrás hacia adelante, no de adelante hacia atrás. Por lo tanto, vamos a comentar, en primer lugar, cuál es la doctrina unificada en relación a la duración del contrato de interinidad. No vamos a analizar lo que era porque ya lo analizamos en otra sesión, pero sí que vamos a hacer referencia a determinadas cuestiones que yo creo que el tribunal, por ese equilibrismo, lleva a una incoherencia y a veces a una contradicción en sí mismo, y sobre todo a una idea de dar la espalda a la realidad
administrativa que me parece de nuevo peligrosa y perjudicial para, en este caso, los intereses de los empleados públicos temporales. El tribunal viene a sentar que la doctrina en relación a la duración de los contratos de interinidad que se hacen dentro del marco de un proceso selectivo es la siguiente. Dice, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva, ha ocupado en el marco de varios nombramientos o de un solo durante un periodo inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza, ha de ser considerada como fraudulenta y en consecuencia procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado indefinido. La primera cuestión y la primera nota que yo destaco con esta doctrina, que es la que viene a sentar el Tribunal Supremo, y creo que es un error, es que intenta desvincular el contrato de interinidad con el artículo 70 del ERE, es decir, con el plazo improrrogable de 3 años para ejecutar los procesos selectivos. Tenemos un problema a la hora de adentrarnos en estos temas que son las relaciones laborales dentro de la administración pública. La jurisdicción laboral lleva mucho tiempo teniendo una vigencia extensiva y que afecta de manera decisiva a la jurisprudencia contencioso administrativa. A mí me hacía el otro día un amigo y autorizado catedrático una aseveración y decía, tenemos que leer más jurisprudencia laboral. Teniendo razón, no le faltando leer razón, yo le decía también, hay que saber más derecho administrativo. Es decir, hay que conocer la jurisdicción laboral porque es no sé si la más valiente o al menos la más activa, pero sí que es cierto que hay que conocer, y que no digo que no se conozca, pero que hay que saber que estamos en una realidad donde las arterias, las venas son de derecho público, aunque la sangre sea del derecho laboral. Y por lo tanto no podemos entender el derecho laboral como si estuviésemos pues una empresa privada aplicándosele el derecho laboral como si tal cosa. ¿Por qué digo eso? Digo esto porque parece que se centra la cuestión en de nuevo, en una semántica de decir que es lo justificada o lo inusualmente largo y se ha separado completamente la temporalidad del contrato de interinidad sujeto a un proceso selectivo y en relación a lo que viene a decir el artículo 70 del EBE. Tenemos que decir, y esto es derecho administrativo, que en el derecho administrativo no hay proceso, no hay procedimiento que no tenga un plazo. O bien lo tiene expreso o bien lo tiene tácito. Es decir, si un proceso selectivo ya sabemos que es un proceso encadenado de fases que en sí mismas son procesos selectivos, todos ellos tienen plazo de ejecución. Completamente, de una manera pues, absoluta o total, nos dice el artículo 70 que la ejecución de esa oferta de empleo público con la convocatoria correspondiente se discute si esos 3 años es oferta y ejecución o solo convocatoria y ejecución, no entraremos en eso, tiene un plazo improrrogable de 3 años. Hubiera sido necesario decir que en el caso de que las interinidades realizadas en el marco del sector público, realizadas porque no tenemos otro artículo, que es el artículo 70, en relación a las ofertas de empleo público, vincular el contrato de interinidad que se celebra para por cubrir vacantes que están dentro de un proceso selectivo,
decir que están sujetas necesariamente al plazo de 3 años que se establece en el artículo 70. Entre otras cosas porque es el plazo que tenemos en el derecho público para determinar que un proceso selectivo, es decir, un proceso que exige incorporación a la organización pública por necesidades para la prestación eficaz, sostenible y necesaria de un servicio público a personal nuevo, a personal de nuevo ingreso, porque si no podría tener sistemas de provisión o de movilidad, está enmarcado en 3 años. Si quitamos ese plazo porque entendemos que ese plazo tiene por qué ser respetado o porque sencillamente dice el Tribunal Supremo que no hay un plazo generalmente establecido o que los procedimientos tendremos que aplicar los plazos tácitamente establecidos en el derecho administrativo, que como todos saben, pues son de 3 meses. La norma, salvo que dijera lo contrario, pues no puede ser mayor a 6, salvo que una norma con rango legal o una norma comunitaria pueda decir en lo contrario. Es decir, que o tenemos un plazo tácito o tenemos un plazo legalmente fijado. Lo que es evidente que tenemos plazos y que no podemos establecer y fijar un plazo a un contrato de interinidad que está metido y encuadrado dentro de la organización pública como si tuviera un plazo propio y sin problema ninguno, y por lo tanto decir que tiene 3 años, que el plazo de interinidad tiene 3 años, porque puede saber de 3 años, y que por lo tanto no hay problema ninguno, aunque con anterioridad a ese plazo puede quedar ya desviada su sujeto, su causa, y por lo tanto llegar al indefinido no fin. ¿Y por qué digo esto? Pues muy sencillo, porque nos podemos encontrar con el problema de que yo apruebe una oferta de empleo público, que yo el primer año, ya veremos qué circunstancias, ya veréis que solo hay una, no hay más. Cuando dice el tribunal, tendremos que ver las circunstancias de cada caso y tal, que me parece que es una puerta de atrás absurda, porque se alega siempre lo mismo por parte de la administración, siempre lo mismo, pero ahora iremos. Nos dice y aprobamos una oferta de empleo público y en el primer año no la ejecutamos, tenemos 3, ya sabemos artículo 70, y en el primer año no la ejecutamos, y yo a partir de ese primer año, por circunstancias propias de la organización, celebro un contrato de interinidad, me está diciendo el Tribunal Supremo que ese contrato de interinidad puede tener 3 años, es decir, que yo a los 3 años, si hago referencia a los 3 años de la oferta de empleo público y lo cuento desde la publicación de la oferta de empleo público, que me dice el artículo 70 que tengo que ejecutarlo, a partir del primer año hago un contrato de interinidad de sustitución de esas plazas y me dice el Tribunal Supremo que puede tener 3 años, yo alargo ese contrato por 4, es decir, que en el plazo improrrogable del artículo 70 lo orillo y le estoy dando un plazo autónomo e independiente al contrato de interinidad diciéndole que puede tener 3 años. Es decir, que yo, en este caso operador jurídico, si celebro un contrato de interinidad a partir del primer año de aprobado la oferta de empleo público, puedo firmar un contrato por 3 años, incumplir los 3 años del artículo 70, pero no incumplo el plazo de los 3 años de interinidad, aunque me vaya a 4. Porque el contrato de interinidad, por virtud de un proceso selectivo, la causa es la ejecución del proceso selectivo. La causa del proceso selectivo, el plazo está en el artículo 70. No me la impone el contrato de interinidad. Es decir, el contrato de interinidad tendría que tener un plazo, en todo caso, subyugado al plazo de ejecución de la oferta de empleo público. Sencillamente, como no lo tengo, lo que me puede ocurrir es que, a pesar de que se me caduque la oferta por los 3 años, haya alguien por 1 año más, por 2 años más o incluso por 3 años más que tenga un contrato de interinidad sujeta a una oferta que está caducada. Es decir, separar los plazos, dándole plazo y naturaleza independiente al contrato de interinidad como si tuviera un plazo propio y obviando los plazos que le tiene referida en la ley y por lo tanto obviando el artículo 70, nos mete en este jardín.
nos mete en el jardín de que si yo hago una oferta, la publico el 3 de enero y el contrato de interinidad no lo hago en ese momento, sí que lo hago después, le pongo 3 años, es posible que esa persona esté en una plaza, que es un contrato de interinidad, por virtud de una oferta que ya esté caducada. Pues tendremos ahora, ¿qué hacemos? Porque se ha desvinculado, se ha separado el plazo del contrato al del artículo 70. Y esto es por el empeño de la jurisdicción laboral de querer tener autonomía propia en la interpretación de las normas jurídico-públicas frente a lo que hace el contencioso administrativo, que realmente no señala con un criterio absoluto, determinante, fijo y jurisprudencial términos de este tipo tan esenciales. En este caso, le coge la delantera la jurisdicción laboral, jurisdicción tuitiva, que por lo tanto interpreta conforme a sus cánones interpretativos determinadas normas que ahora chocan y friccionan con lo que ocurre en la jurisdicción laboral. Y lo vuelve a padecer el operador jurídico a la hora de tener que poner pues, claridad en esto, y también provoca un problema al contrato temporal. Porque nos podemos encontrar con una oferta caducada, pero con un contrato de interinidad que está en un plazo perfectamente posible. En la doctrina que asienta uniforme el Tribunal Supremo no hace referencia al artículo 70. De hecho, lo único que viene a decir es no pone ni siquiera plazo. Varios años y sencillamente interrumpido con el mismas funciones y una serie de cosas. Es decir, ha querido hacer un equilibrismo que yo creo que es absurdo y lo tenía fácil. Es decir, el incumplimiento del plazo improrrogable del artículo 70 dará lugar a... Porque vamos ahora a las causas de justificación. Las causas de justificación que se tenía para ser injustificadamente largo o inusualmente largo era, lo dice el Supremo, a pesar de que se contradice porque dice, no, mire usted, hay una serie de causas específicas, individuales, singulares, excepcionales, que pueden dar lugar a que la entidad pública no haya sacado la oferta en plazo, no la haya cumplido en plazo y por lo tanto la vacante que está ocupada temporalmente pues se haya alargado pues, de manera justificada. Sin embargo, te dice, bueno, ¿y cuáles son esas causas individuales, singulares, extraordinarias, tal? Pues solo señala una, que es la económica, es la que dice que la aparta. Es decir, te dice, mire usted, en ese periodo yo puedo hacer un parón porque en casos específicos, singulares, extraordinarios, limitados y tal, pues da lugar a que esté justificado. Y cuando se le dice, ¿cuáles son? Y te dice, uno, económico. Pues entonces no son todos, son uno. Es uno económico con las limitaciones que hace, que la ley de presupuesto, y que por lo tanto se hizo un paréntesis diciendo que con los problemas de tasa de reposición no podía, por lo tanto, ejecutarse y darse ofertas de empleo público, que también iremos a eso ahora, y que por lo tanto había que hacer un kick-cut porque no se aprobaban ofertas y que por lo tanto la persona que estaba en sustitución no se le podía contar ese tiempo y había que congelarlo, quitarlo y por lo tanto pegar el salto. Ahora dice el Supremo, pues mire usted, lo que me corrijo conforme a la doctrina europea no es eso, es que sencillamente ya no puedo justificar de manera económica que no he ejecutado la oferta y no he concluido la convocatoria. Y la pregunta que hacemos los juristas es, ¿cuáles son las razones que puede dar lugar a inusualmente largo? No vale la cuestión de decir, pues que la casuística, no, mire usted, la casuística no es ninguna. Y le voy a decir por qué. Porque normalmente las entidades públicas solo tienen dos razones que justifican. La falta de medios o problemas presupuestarios. No hay ninguna otra causa porque se alegue y que se alegue por parte de la administración para no ejecutar en plazo. Porque se alega que alguien no impulsó el procedimiento, que alguien estaba de baja o que sencillamente no se hacía, pues el Tribunal Supremo nos dice y dice que esa inactividad es injustificada. O sea, el propio Tribunal Supremo dice
que él reconoce y que había doctrina en la que se decía que si se paraba el procedimiento por esas razones, de hecho, así lo dice, si hay una inactividad y los plazos se van más allá de lo razonable, pues sencillamente hay que decir que es un indefinido no fijo. La pregunta es, fuera de las causas económicas que sí eran justificadas, ¿cuáles eran las que no? Si es por su insuficiencia de medios personales, no estaba justificada. Si era por insuficiencia de medios técnicos, no era justificada. ¿Cuál era? Porque yo he ido a juicio y yo he alegado 1000 veces problemas de incorporación de personal, problemas a la hora de que, por ejemplo, diputaciones provinciales pudieran asistir a ayuntamientos pequeños para... Me lo han permitido, no me lo han admitido. ¿Cuáles son esas razones particulares, singulares, limitativas, extraordinarias, que se permiten, que por lo tanto... ¿Cuáles son? Porque yo lo he alegado y no me lo han admitido. A mí me gustaría saberlo. Las razones de que no hay personal y de que, por lo tanto, no se puede elaborar, no se puede desarrollar el expediente administrativo. ¿Cuáles son? No sé si a lo mejor que la ejecución o la realización de un examen se iba a hacer un edificio y en un edificio se ha caído para abajo. A mí me gustaría que alguien me dijera, pues una causa admitida es esta. Dice que por términos económicos, presupuestarios, se los limitaba y que por lo tanto ahí estaba justificado porque una norma imperativa le decía cuáles eran los otros. ¿Cuál es la justificación en la que sí se pueda? Porque, insisto, la falta de personal, la falta de medios, problemas técnicos de que no se publica la convocatoria. Yo de nuevo estoy en el foro, estoy a pie de obra. Tengo procedimientos donde alego incluso modificación de la corporación por temas de elecciones. Y a mí no se me admite cuáles son. Yo lo dejo ahí porque cuando se dice que circunstancias no opera de manera automática porque limitativo y de manera singular justificada, me gustaría saber cuáles son los que hacen el quizás, porque, en fin, yo personalmente no encuentro. Sí que es verdad que en este caso, y atendiendo a la jurisprudencia, solo era uno y era, pues, por razones, ya sabemos, de limitación de la tasa de reposición y de, bueno, eso todavía en el gasto de capítulo 1 y que en este caso el tribunal viene a decir que ya no podrá y que tendrá que contabilizar ese plazo que estaba congelado para entender que se cumplen los 3 años del plazo del contrato de interinidad y por lo tanto es inusual y por lo tanto injustificadamente largo. El tribunal de nuevo insiste en que no opera el artículo 70 de manera automática y que tampoco porque previamente podrá ser indefinido no fijo y que con posterioridad al artículo 70 habrá que acreditar pues los dos parámetros que son conceptos jurídicos indeterminados de inusualmente largo, injustificadamente largo. ¿Por qué? Insistimos, puede darse el caso de que una oferta de empleo público que lleve 2 años sin ejecutarse, en el año 2 se realicen los contratos de interinidad, ya tiene como plazo máximo por unificación de doctrina 3 años y nos encontremos con 5 años con una oferta caducada, pero con interinidades que están dentro del plazo jurisprudencial y que por lo tanto no sea injustificadamente largo conforme a la doctrina que tenemos en la mesa. Pues ahí no haya problema ninguno. Otra de las cuestiones que me gustaría pues hacer referencia es a que el tribunal fija 3 presupuestos que ya he mencionado a la hora de abordar el fraude en el contrato de interinidad para cubrir la vacante.
nos dice como primer presupuesto la falta de actividad administrativa dirigida a la cobertura. El segundo, el no cumplimiento de las expectativas del trabajador en orden a la duración de su contrato. Y el tercero, pues el hecho de que los trámites administrativos para la cobertura se dilaten en el tiempo. Este criterio se solapa con el primero. O si hay una falta de actividad de la administración, pues es evidente que es que hay un trámite en el procedimiento administrativo, pues que, bueno, que no se cumple, no se sigue y que por lo tanto pues no lo hace. En este caso, pues esa parada tendrá que ver, porque hay un trámite que no se ha cumplido o una fase procedimental que necesariamente se está dilatando más allá del tiempo. Y luego viene a introducir las expectativas del trabajador en cuanto a su duración del contrato. Y estas expectativas, de nuevo, insisto, vuelven a introducirlo en un problema porque se intenta desdibujar los límites temporales de un contrato que es temporal, a pesar de que se dice que está sujeto a término, pero que es incierto, porque no hay fijado o en el ámbito público una normativa que fije de manera directa y clara cuánto tienen que durar los procesos selectivos y que... Yo, pues bueno, pues siento insistir en que la normativa lo tiene la laboral y que, de nuevo, lo tiene en el ámbito laboral. Ya vimos, y se puede ir al decreto que lo regula, al reglamento que lo regula, que lo fija en ese plazo de 3 meses y, en el caso de que se trate del ámbito de la administración pública, lo remite a su norma correspondiente. La norma correspondiente es el artículo 70. Habría que ver cómo podemos armonizar el que el artículo 70 diga que es un plazo improrrogable y, sin embargo, en la interpretación que pueda hacer el Tribunal Supremo en relación a ese artículo, es que considera que no es un término absoluto. Es decir, que no da lugar a una consecuencia automática. Es decir, habría que decir, mire usted, este plazo es improrrogable y, por lo tanto, pues, terminado el plazo, tendrá que anularse una serie de consecuencias. Sin embargo, pues nos viene a decir la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, pues obviando ese término de que, oiga, que no se puede prorrogar, pero sin embargo nos dice que, bueno, que la consecuencia no puede automatizarse esa declaración porque sencillamente, bueno, pues porque puede haber razones justificadas y esas razones justificadas de que se amplíen tendremos que saber cuál es, porque la única que se aplicaba, que es la económica, ya no se aplica. Por lo tanto, no sé qué razones habrá para decir que se puede ampliar cuando tenemos un término que supone una piedra, bueno, improrrogable, para la ejecución de las ofertas y de las correspondientes convocatorias. Estos presupuestos, es decir, la inactividad de la administración, fases procedimentales pues, injustificadamente largos y expectativas del trabajador en cuanto a su duración del contrato, serán los presupuestos necesarios para poder determinar o no, mediante declarativa, si estamos, en este caso, ante los presupuestos que puedan dar lugar a un fraude de ley o no. ¿Qué hará el órgano jurisdiccional? Pues el órgano jurisdiccional verá si esos plazos injustificadamente largos, ¿de acuerdo? Pues sencillamente están justificados o no, y si no lo están, pues dará lugar a la declaración de indefinidos no fijos y, o en su caso, si están justificadas, pues no dará a la declaración de indefinidos no fijos. El tribunal, igualmente, nos viene a señalar, yéndonos para el principio, ¿no?, de la entrada en la sentencia, que hacía referencia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a determinadas cuestiones en las que no reconocía su propia jurisprudencia, en la que bueno, pues hace un análisis y viene a traer determinadas
cuestiones sobre la jurisprudencia que se ha venido desarrollando en los últimos años conforme a este contrato dentro de la administración pública, y bueno, y el Tribunal Supremo pues le responde diciendo que bueno, que no se reconoce y que por lo tanto la doctrina suya lo que venía a decir es que tanto antes de esos 3 años pues el tribunal, el contrato podía ser indefinido no fijo y que el artículo 70, por lo tanto, tampoco operaba de una manera automática y que podía dar lugar a que podía extenderse y, sin embargo, estar justificado y no haber problemas de ningún tipo. Es decir, que el contrato ser correspondientemente válido. En este caso, nos volvemos a insistir que tenemos un problema con un plazo que fija el procedimiento y, sin embargo, un plazo que fija el procedimiento en donde se inserta determinados contratos que le dan y que autorizan determinadas cuestiones sobre determinadas cuestiones de su propio plazo y que pueden alargar dentro de esos 3 años de la oferta de empleo público el contrato de interinidad, porque tiene por propia doctrina ahora un plazo propio de 3 años. Las cuestiones que se han planteado, yo creo que se le han planteado a todos los letrados, abogados que nos dedicamos a la función pública, es si, bueno, pues esta doctrina puede ser aplicable también como consecuencia de las noticias que han salido en prensa sobre si esta doctrina es aplicable a los funcionarios, a los que tienen una relación estatutaria o funcionarial con la administración pública, con el sector público. La respuesta es que no, que esta doctrina se aplica a la doctrina de la sala de lo social, evidentemente se aplica al laboral. Y en este caso, por lo tanto, aquellos que tienen un vínculo laboral, incluso circunscrito a los contratos pues, de interinidad específicos para aquellos que se han celebrado para cubrir vacantes que se encuentran en un proceso selectivo. Y por lo tanto, bueno, pues acota, eso no significa que no podamos utilizarla de una manera interpretativa y, por lo tanto, poderla ver para reforzar determinados argumentos en casos similares, pero sí que es verdad que el supuesto se acota a aquellos interinos que han sido contratados para cubrir plazas que están dentro de una oferta o que se encuentran dentro de una oferta o en un proceso selectivo y que, por lo tanto, han sido contratados específicamente para ese fin y no para contratos de obra o contratos de servicios que, como sabemos, pueden responder, dar lugar a un indefinido no fijo conforme a otra serie de causas. Yo creo que la sentencia viene a aclarar un único punto, que es sencillamente, aparte de fijar los presupuestos que acabamos de decir y de puede decir poco más de lo que ya decía, viene a considerar que las razones económicas ya no pueden ser, lo que no significa que no haya otras razones, y que por lo tanto los 3 años del artículo 70 no se consideran, pueden ser incumplidos, porque puede haber justificación que así lo haga, por lo tanto la puerta sigue abierta, que al contrato de interinidad por vacante se le fija un plazo máximo de 3 años. A mí me hubiese gustado que hubiese sido vinculado a ese plazo de 3 años. El tribunal hace referencia a que hay determinadas leyes que hacen referencia a 3 años y que esos son los 3 años que hubiera, porque el contrato de interinidad por vacante sujeto a un proceso selectivo, a pesar de que efectivamente está sujeta hasta que termine el proceso selectivo, pero que el proceso selectivo, con su oferta, convocatoria, el proceso selectivo, está sujeto a un plazo administrativo que está en ese caso. Por lo tanto, en un principio, con carácter inmediato, no se sabe el término, pero con carácter inmediato, pues evidente que hay una norma jurídico-pública que nos determina cuándo, porque si no, en el plazo improrrogable, la oferta caducaría y, por lo tanto, tendría los efectos correspondientes. El contrato ahora viene a asumir un plazo máximo, con independencia de si se celebra con un año celebrado, y podemos tener problemas a la hora de encajar los plazos de ejecución de la oferta con el plazo máximo que pueda tener el contrato de interinidad.
No obstante, a pesar de las cuestiones que hemos planteado, yo creo que vuelve a retroceder un poco a esa doctrina que, bueno, se repitió en el 2014, en el 2019, la doctrina que hace referencia a que podía dar lugar a la indefinición. Yo creo que se separa de la doctrina que tenía antes de que el incumplimiento del artículo 70 no era automático, daba lugar a que eran indefinidos no fijos. Ahora, de nuevo, intentando hacer ese equilibrismo que decíamos antes, pues deja la puerta que pueda ser justificada ese incumplimiento y que, por lo tanto, no sea el indefinido no fijo. No podrá ser una razón económica. Veremos cuál es, por qué de los presupuestos, para que pueda declararse o para que pueda ya tenerse en cuenta que pueda dar lugar a un fraude de ley, nos dice la inactividad de la administración y que los plazos o fases procedimentales sean justificadamente largas y, por lo tanto, habría que ver, tendremos que levantar el velo organizativo y ver qué es lo que ocurre detrás de la organización, si que un funcionario que no quiere, o un empleado público o alguien, razones que parece que el tribunal en sus sentencias y la jurisprudencia no ha admitido en ningún caso, porque entonces admitiría que, bueno, que los procedimientos quedan a labor de lo que haga la administración y sus empleados públicos y que, por lo tanto, pues los preceptos que hacen referencia a las exigencias de que se impulse el oficio y que, por lo tanto, los procedimientos según el plazo, pues darían exactamente igual, como ya dijimos la otra vez, pero, bueno, veremos cuáles son las razones que justifican que pueda ir más allá de los 3 años. Y, por lo tanto, no ser indefinido. En este caso, el marco que se acaba de fijar para los contratos de interinidad por vacante sujeto a un proceso selectivo es de 3 años y parece que el que en el momento que se incumpla pues esos 3 años pues dará lugar al indefinido no fijo. Es cierto que el indefinido no fijo sigue siendo un personal que es temporal, que está sujeto a un régimen específico, ya sabéis, pues a la amortización de la plaza con su indemnización correspondiente, que en este caso pues señala con 20 días, y o bien a su cobertura correspondiente del proceso selectivo, algo que siempre da una paradoja, porque si es un personal que tiene un puesto y no tiene una plaza, pues ¿cómo se puede cubrir una plaza que es un puesto y que no lo es? En este caso, pues parece que las sentencias que declaran indefinido no fijo, pues bueno, pues crean plazas porque nos obligan a los operadores a crear un crédito adecuado y suficiente de manera permanente y, por lo tanto, no temporal. Y habría que ir, por lo tanto, a la amortización, que es un término de extinción de una plaza, es decir, de una unidad administrativa de estructura en la que tiene un crédito permanente y a la que se le asignan determinadas funciones conforme a una denominación, que es lo que determina lo que es el puesto de trabajo. Fuera de esta cuestión, de esta galimatía de gestión de recursos y de organización, la sentencia, bueno, pues nos aclara que el término o las causas económicas no tendrán ya, que no son justificadas para alargar dichos contratos y que el cumplimiento de esos 3 años, pues el incumplimiento de esos 3 años puede dar lugar al indefinido. No tengo más nada que advertiros. Yo espero, yo siempre me gusta decir que enhorabuena a los abogados que han llevado estas causas, a la abogada que defendió al demandante y sí, a los letrados de la Junta de Andalucía, porque ya saben lo que se dice, detrás de una brillante jurisprudencia siempre hay detrás extraordinarios abogados. Así que, bueno, nada, encantado y hasta la próxima. Un abrazo.